Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al tan ansiado viernes, al final ya de la semana laboral, y precisamente ha sido un viernes con un clima diferente. Bueno, hay que estar alerta, ¿verdad? Precisamente nuestro país está pasando por una depresión tropical, está siendo pues afectado, y precisamente todo el clima, como vemos, prácticamente de todo nuestro hemisferio. Tenemos cerca de 6 eventos naturales. Hay como 3 huracanes y tormentas en la zona del Atlántico y otras 3 en el Pacífico, y más de alguna nos está afectando, así de que vamos a tener un fin de semana con muchas lluvias. De hecho, hemos amanecido con lluvias en muchos sectores de nuestro país, así de que va a ser un fin de semana con pues mucha lluvia. Hay que tener cuidado, y precisamente, bueno, ahora vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido en esta semana, algunos de los temas más importantes en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López. Y bueno, uno de los temas que vamos a abordar es precisamente la deuda que está dejando ya la Asamblea Legislativa, la falta de acuerdo para la elección del procurador o procuradora de derechos humanos. Mañana ya termina la función de la actual titular y no ha habido acuerdo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué va a pasar en esta institución del Estado? También vamos a hablar si ese va a ser el futuro entonces de las reformas electorales que se están proponiendo para las próximas elecciones. Vamos a hablar precisamente de cuáles pudieran ser en términos realistas las reformas electorales que se pudieran alcanzar para el próximo evento de alcaldes y diputados, que ya hay fecha, que es el próximo 28 de febrero. Y finalmente vamos a abordar el tema sobre la importancia de lo que ha sido la reactivación del Consejo Superior del Trabajo. Después de 6 años sin estar funcionando, esta semana comenzó nuevamente el Consejo Superior del Trabajo. ¿Qué significa eso para el país? Lo vamos a analizar, y bueno, y en esta edición especial quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Kirio Waldo Salgado. Bienvenido. Samuel, bendiciones a todos. También el licenciado Walter Raudales. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días, un gusto saludarte. Tenemos al licenciado Julio Valdivieso. Gracias por Ernesto, acompañarnos. Y ahora tenemos la presencia del ingeniero Jorge Villacorta, un analista que siempre también está con la buena disposición de acompañarnos. ¿Cómo no? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y a la orden siempre. Bueno, pues vamos a iniciar precisamente con usted, ¿verdad? Para que nos dé su opinión, pues, ¿verdad? De esta situación en lo que nuevamente está cayendo pues el país. Ya el día de mañana nos quedamos sin Procurador General de la República. Su opinión sobre este proceso. Bueno, más bien dicho, perdón, Procurador de Derechos Humanos. Mientras no exista una normativa que establezca el procedimiento de cómo deben de elegirse los funcionarios que llamamos de segundo grado, es decir, los funcionarios que no los elige directamente el pueblo, sino a través de sus representantes. Mientras eso no esté, insisto, en un artículo por lo menos del reglamento de la Asamblea, que es una ley, difícilmente llegamos a esto. No estoy diciendo que por un artículo así el problema se resuelve, por lo menos se reduce, por lo menos obliga, según como sea ese texto, obliga a formas distintas. Solo el hecho, por ejemplo, que exista un mecanismo para la evaluación donde quede medido si yo necesito de un procurador conocimiento de esa normativa internacional. ¿Eso cuánto vale? 50%. Su conducta, 10%, etcétera. Medido de tal manera que aquellos que tienen un puntaje mayor de 80 son los que deberían de pasar a un segundo nivel. Pero eso medido, establecido en una normativa, ayudaría entonces
insisto, a reducir lo que ahora. Por el momento simplemente estamos en la misma historia. Parece que los partidos políticos no entienden los mensajes de la población. El no ponerse de acuerdo es por otras elecciones, ¿verdad? En otro tipo de elección de funcionarios. El problema es que siguen con la cultura del reparto de cargos entre los partidos. Eso es lo que uno percibe, que se trata de eso. No es que se esté buscando al mejor y el debate sea, hombre, de que entre dos excelentes, ¿cómo hacemos para resolver? No, simplemente hay un interés de parte de fracciones legislativas por una cosa que terminan en algunos casos hasta por empleo, ¿verdad? No es que con este fulano ya nos prometió que nos va a dar tantas plazas, se llega hasta esas vulgaridades. Yo espero que, hombre, los diputados tengan conciencia de la situación en la que están, los partidos están desprestigiados, los diputados son los funcionarios más desprestigiados en todas las encuestas, en todas las evaluaciones. Creo que hay una responsabilidad que cumplir. Tienen todavía el tiempo, hoy, mañana, perfectamente pueden convocarse para resolver un cargo sumamente importante en este momento precisamente, donde se ponen en riesgo derechos humanos como el derecho a la información, como la libertad de expresión. Este tipo de temas que están en este momento, además de otros, demanda realmente que sean serios los diputados y puedan tener la institución ningún problema en funcionamiento, porque estaría la persona nombrada en su momento. Han hecho esas entrevistas que no llegan a nada, casi nada, pero bueno, como no existe, insisto, una normativa, difícilmente vamos a salir de estos mecanismos y esta anticultura de nombrar favoreciendo intereses de otro tipo que no son los de los ciudadanos. Doctor Quirigualdo, ¿cuál es su visión sobre este tema? Pues mire, yo realmente es una mezcla de preocupación, es una mezcla de repudio, una mezcla de rechazo a lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Fíjese que yo creí, honestamente se lo digo, ingenuamente creí, de que así como había sido la dinámica al principio de este proceso para escoger al procurador o procuradora, yo supuse que iba a ser electo antes del tiempo. Me equivoqué. Dio la percepción de me equivoqué. De que así iba a ser. Sí, es decir, empezaron bien, con mucha anticipación, pero me equivoqué. ¿Por qué? Por lo que dice el ingeniero Villacorta, los intereses creados dentro de la Asamblea Legislativa o dentro de dos fracciones de la Asamblea Legislativa hacen que no vayamos a tener probablemente, Dios quiera que sí, pero probablemente no vayamos a tener el nombramiento de procurador o procuradora el día de mañana, sábado, que es el último. En este caso, los intereses de Arena y el FMLN. Bueno, fíjese que incluso, ya que usted trae a cuenta eso, me extrañó muchísimo. Me lo repitieron, me lo leyeron, me lo volvieron a leer y yo no lo creía. Que el presidente de la Asamblea dio unas declaraciones diciendo que no iban a elegir a un procurador o procuradora que no se comprometiera a ciertos temas. Rechazo al aborto, prácticamente, el derecho a la vida. Rechazo a los LGTB. Y que se comprometiera a no sacar como bandera de los derechos humanos los crímenes de guerra. Mire, cuando yo leí eso dije, bueno, por eso es que ganó Nayib Bukele, pues la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente, ahora presidente de la República, tiene razón. Los partidos políticos siguen exhibiéndose pobremente, tristemente. Y esta partidocracia que tenemos, lo que hace es
desalentar a la gente. Incluso en las encuestas aparece en la de la UCA el 70% de gente que no tiene partido político por quien votar. En la del CIG-Gallup creo que es el 45 o 50%. 45%. Entonces, ahí está la explicación. Señores diputados, desen cuenta, por favor. Y especialmente Arena, FMLN, que son los que pudieran resolver este problema. Desen cuenta, porque aquí en este problema, seamos claros, si no lo resuelve Arena juntamente con el FMLN, tendría Arena que juntarse con el PCN, con Gana, con PDC, con el diputado no partidario y con Juan José Martel, el diputado Martel. Entonces, ahí sí, pero no se van a juntar. Son diferentes intereses. Y con un partido de estos que he mencionado que falte, no hay mayoría absoluta, que son 56 votos como mínimo. Entonces la pregunta es, ¿a qué están apostando los diputados? ¿A seguir otra vez cayéndole mal a la población? ¿A seguir otra vez dando las señales que indicó el ahora presidente Nayib Bukele cuando andaba en campaña política? ¿A qué le están apostando? ¿A seguir insistiendo en los mismos vicios del pasado? Esto no puede ser, sencillamente no puede ser, señores diputados. Hoy es viernes y todavía tienen mañana sábado para convocar a una junta, a una plenaria extraordinaria y especial para elegir al procurador o procuradora. Pero por favor, háganlo. Están exhibiéndose pobremente frente al pueblo y eso, por favor, ya no puede seguir siendo así. Ok, Walter, tu lectura, sí. O Julio, bueno, Julio, sí. Tu lectura sobre este entrampamiento que se está dando en estos momentos y luego evaluamos un poco los que han quedado, pues los posibles. Mira, el tema es que primero, como muy bien lo han apuntado los dos antecesores, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé si los diputados están conscientes qué es lo que están eligiendo. Primero, para que la población entienda, el Ministerio Público está compuesto por la Fiscalía General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República. Así se llama Ministerio Público. Este cargo de procurador es tan importante, quizás dentro de los tres, de igual categoría como el fiscal. Fíjate bien que constitucionalmente el fiscal tiene, creo que 11 atribuciones. El procurador tiene 14 constitucionalmente. Y de esas hay que resaltar dos importantísimas. Uno, creo que es la 7 de la facultad, y es la de vigilar que se cumplan los derechos humanos por parte de las instituciones. Y la 5 de las atribuciones que él tiene es que vigila al detenido que no se le violen sus garantías, y da otras más. Por lo tanto, la figura del procurador de derechos humanos es tan importante. Es más, el único informe vinculante que tiene, por ejemplo, cuando él recomiende si el director de la policía viola los derechos humanos, procede a la destitución. Es decir, debemos de entender cuál es el rol y del porqué de un procurador de derechos humanos. Hoy vas a entender por qué el entrampamiento, porque sabe que el que están nombrando en este momento, la persona que se defina, va a tener un rol importantísimo en estos próximos 3 años. Le va a tocar enfrentar temas electorales, le va a tocar enfrentar temas eminentemente de reparación de víctimas, la justicia restaurativa. Es decir, va a tener una destacada función dentro del Estado. Por eso es que tú ves que alguien decía, bueno, pero el procurador de derechos humanos, si dentro del ministerio lo que nos interesa es el fiscal. No es así. Y tan es así que el doctor reconoce, dice, yo creí que esto iba a ser rápido, que ahí había consenso. No, lo que pasa es que cuando se ve en realidad el rol que desempeña el procurador de derechos humanos es tan o cuán importante como la del fiscal.
Entonces reviste de otra manera la importancia para los partidos políticos. Y aquí, por más que lo hemos señalado, ya esto es una costumbre que tiene el órgano legislativo, el incumplimiento de los plazos constitucionales, aunque ahora teóricamente no podemos decir que lo han incumplido porque hasta mañana vence, pero todo apunta a que no se va a elegir. En la Asamblea hasta este día está funcionando la aritmética legislativa. Claro, va a tener sus consecuencias como lo estás viendo en las encuestas, pero ¿tú crees que eso a los diputados les interesa? Sobre todo a estos actuales. No. ¿No les interesa? No les interesa. Ellos tienen bueno, porque es su forma de actuar. Por supuesto, no todos, ¿verdad? Pero aquí detrás de los diputados hay intereses. Aquí no, esas son las expresiones naturales. Están en juego muchísimas cosas que uno a primera vista no las entiende, pero ya cuando vas viendo, y ya vamos a entrar en la discusión, vamos a ver las facultades y atribuciones que va a tener. Por lo tanto, el perfil, sin desmerecer a los que están participando, el perfil es totalmente otro plano. O sea, debería ser el primero, ¿verdad? La gente, su currículum, su trayectoria. Pero al final eso no pesa en la balanza de cuando los están escogiendo. Va a pesar, dijéramos, el acuerdo político a que lleguen no solo los dos partidos mayoritarios que teóricamente tienen los 56, pero eso no funciona así, que solo son los dos. Están otros que también inciden en las decisiones. Por lo tanto, yo creo que ojalá la Asamblea Legislativa haya entendido. Tienen ahora y mañana, ¿verdad?, para poderse de acuerdo en aquella persona que le va a tocar defender los derechos humanos de todos los salvadoreños, Por lo tanto, la responsabilidad que está pesando sobre los hombros de los diputados en este momento, no se vayan a arrepentir el día de mañana si no se escoge a la persona que tenga esa valentía, ese coraje de poder enfrentar al poder de este país. Y bueno, entonces, Walter, y ahora también y hablemos ya un poco sobre el perfil de los que han quedado, los que pasaron el colador. Bueno, mira, la verdad es que esta institución surge de los acuerdos de paz, como un logro, ¿verdad?, de los acuerdos de paz. O sea, no es que surgió antes ni nada, o sea, es importante verlo en ese contexto. Pero al verlo en ese contexto, tú te encuentras con que han pasado por esa institución personalidades que han dejado una impronta en la defensa de los derechos humanos. El doctor Carlos Molina Fonseca, que fue el primero, y su adjunto era el doctor Agustín García Calderón. La doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés, la doctora Beatrice de Carrillo. O sea, son personalidades que le dieron un perfil de alto nivel y altos quilates a esa institución. Recuerdo, por ejemplo, a la doctora Beatrice cuando desafió al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, y le inventaron ahí, en aquella época no habían fake news, ¿verdad?, pero le inventaron unas noticias que ella defendía a los delincuentes, y se dio duro y se fue a meter a las cárceles cuando se estaban, o sea, es decir, desafiaron a la autoridad. Ese es el rol del defensor de los derechos humanos, que se para frente a las instituciones cuando están violando los derechos humanos, defendiendo a la población. Después se fue aguadeando. Se fue aguadeando. Sí, se fue aguadeando hasta llegar a donde estamos. Pero decir, es una institución que tiene un rol bien importante. Ahora, hay que también ser honestos. Tampoco es como la Fiscalía, Julio. O sea, las resoluciones de la Procuraduría de Derechos Humanos no tienen dientes. O sea, son recomendatorias, pero no son de obligatorio cumplimiento. Cuando te dice, algunas instituciones les llega y la guardan. Pero tienen peso. No tienen peso moral, pero no tienen peso legal. No, lo que yo te quise dar a entender es que el Ministerio Público la componen estas tres instituciones, y que el rol, por lo que tú acabas de reconocer de la trayectoria, es igual en cuanto a... pero hay una resolución que va, esta institución, por decirte algo, anda, viola los derechos humanos, y sí, pero ¿quién lo puede recomendar? Claro, eso digo, recomendatorio, pero no tiene dientes, es decir, dientes en el sentido. Bueno, lo que yo planteo es que los diputados, fíjate tú, actualmente han caído en un mal precedente. Ya el IDUCA los demandó mal precedente. Sí, otro mal precedente. El IDUCA les demandó
cuando no cumplieron el nombramiento de un funcionario de segundo grado. Y yo creo que debe de haber otra institución de derechos humanos que los demande, hombre, que demande a los diputados. Y hay una ley donde tienen que pagar, si son condenados, ¿verdad? Ellos, si son un juicio condenatorio, tienen que pagar de su propio pecunio, no del Estado. Entonces, tal vez ahí les entra miedo y cumplen, ¿verdad? Pero es importante que se siente precedente positivo, es como si no están cumpliendo su tarea. Entonces, ¿cómo le vas a obligar tú a un estudiante de una escuela, a un estudiante de un colegio, al hijo, a que cumpla su tarea si mira los diputados que deberían de ser el ejemplo, tampoco lo cumplen? Entonces, yo diría que es una mala acción y que no tiene que ser reiterativa, que deberíamos de ya estar un poco más evolucionando. Ahora bien, la sociedad tenemos que tomar parte activa también cuando los diputados no cumplen. Una forma es este tipo de demandas, otra forma son también protestas, es decir, hacer oír nuestra voz para que se note un poco más ese descontento. Y aquí no se salva ninguno de los diputados, nadie, ¿verdad? Al menos que alguien salga y dé la cara, pues, pero por supuesto la responsabilidad primera es a la junta directiva, al presidente y todos los que están en esta comisión, porque no agilizaron los pasos. Evidentemente lo que está detrás de esto es esa pequeñita cuota de poder, que son pequeños nombramientos, y viene la mezquindad y ahí se arruina la cosa. ¿Y de la lista? Yo lista quisiera, lo que ha quedado, lo que pasó este colador. Hay varios que yo creo que sí valen la pena. En ese caso yo quisiera decir lo siguiente, ya que fuiste al perfil. Sí. Con lo que ha dicho Walter queda claro que la persona tiene que tener valentía, personalidad para enfrentarse, peso en sí mismo, o sea, tiene que ser una persona que genere un respeto de la sociedad y de todos los demás por su misma condición y cómo actúa, pero además conocer de la normativa nacional e internacional de derechos humanos. En otros países el nombre es defensor del pueblo, porque es eso, es decir, tiene que enfrentarse a lo establecido, defendiendo los derechos e intereses de los ciudadanos y de un ciudadano. ¿Y estos que han llegado a las finales tendrán esas características? Es que ese es el punto, principalmente por a lo que se tienen que enfrentar. Las características del nuevo gobierno indican, en algunos casos, por lo que uno ha visto, personas que esa frase de decir diga presidente, y resulta que lo que se hace no es en el marco de la legalidad, afecta a personas, como usualmente sucede. Bueno, el rol del defensor del pueblo va a ser enfrentarse al pueblo, porque el presidente dice de que el gobierno actual es el pueblo, y que como es el pueblo, por consiguiente, ¿qué haría el defensor del pueblo? Mira, entonces necesita esos perfiles. Yo no sé si los tienen o no los tienen. Yo lo que estoy diciendo, respondiendo a tu pregunta, que creo que los ciudadanos deben de entender, como decía Julio, cuál es el rol del cargo. El rol es la defensa de los derechos de los ciudadanos en el día a día, en lo concreto. ¿Frente a quién? Frente al Estado. Y a los poderes también. O sea, evidentemente es el Estado, pero mira, Jorgito hablaba del derecho de información. Está bien, pero aquí hay un derecho ahorita básico y fundamental que tiene que encabezar en la lucha por la defensa de ese derecho, un procurador, es el derecho al agua. El derecho al agua. Ahorita hay un problema serio en la capital y en el país de abastecimiento de agua. Pero aparte de eso hay una serie de permisos, porque se han liberado los permisos, además lo han dicho así los funcionarios, para construcciones. Es decir, hay unas que son válidas porque el desarrollo no se puede detener ni el progreso, pero hay otras que son cuestionables, sobre todo en el acceso al agua. Entonces, las encuestas es el talón de Aquiles del gobierno. Exactamente, ese es el punto. Mire, Walter, el derecho al aire, hombre. También. Mire, si aquí es una violación a los principios básicos de supervivencia tremendo. Correcto. El derecho a comer de la gente, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a tener de paz social, el derecho de los inmigrantes. Mire, hay tanto derecho que le corresponde defender al Procurador de Derechos Humanos, que como usted mismo dice, tiene que ser una persona valiente, una persona que conozca de derechos humanos y una persona que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes públicos para beneficiar a la gente, al pueblo. Eso es básico.
Fíjate, solo que no le quiero- tiemblen los Pero podemos yo- hablar de los nombres, que están. Es que el tema no es personal. Es no que es de creo que son personas, 24, Samuel. Son 24, Son de- pero ahí está ahí. solo todos los que participan Pero tienen por lo un menos perfil. hay 4 No, que tenés tienen más que- posibilidades. Es decir, ahí podrás tener al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y si no tiene la aprobación de los diputados, no va a ser. El tema, con todo y el respeto del perfil y dijéramos, de su currículum, eso pasa a un segundo plano. Eso no es cierto. Formalmente y mediáticamente sí. Yo lo que te quiero decir es que la persona que resulte esté claro a qué se va a enfrentar. ¿Me explico? Porque la responsabilidad, no solo de los que eligen, sino del que va a ser electo, hay una que yo quiero resaltar porque esto nos afecta a todos los salvadoreños. Y voy a leerlo textual para que ustedes lo vean. Una de las facultades que tiene el procurador es vigilar la situación de las personas privadas de libertad, será notificada de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites de la detención administrativa. Imagínate eso, tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, de cómo se obtienen las declaraciones de cada uno de los imputados. Me va a decir Walter, sí, pero él no tiene ninguna fuerza legal. ¿Cómo no? Sí la tiene. Que no la han ejercido y que no la hayan puesto a la profundidad, ahí está, pero ese es problema personal del que ostenta ese cargo. En una investigación de derechos humanos en contra de una institución, sobre todo de la policía, por supuesto que tiene, es de las pocas que tiene vinculación la opinión del procurador. ¿Y quién hace los arrestos en este país? Solo hay uno. Entonces, sí tiene la altura. Por eso yo creo que la persona que debe de ser electa o que va a ser electa esté consciente de dónde se va a meter. Tú hiciste el recordatorio de la procuradora de derecho de la Dije doña Vicky y doña Beatriz, de las dos. Dije, las dos fueron de talante y talento. Claro, entonces, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Sentaron que un precedente. Claro. Sí, la gente se acuerda de Sí, ello. claro, Por porque un se sentido o por el enfrentaron. otro, porque siempre van Sí. a haber de ambos lados. Pero ¿qué es lo que hizo al final? Ha sido la característica particular de cómo tú vas a enfrentar el poder frente, valga la redundancia, a no solo el poder público, hay otros poderes fácticos que tú no los ves enquistados, pero el procurador, en mi criterio, te dije, y lo sigo sosteniendo, que está a la par, o quizás en algunos casos en relación a los derechos humanos del país puede estar. Mira, y en este caso, tú has pedido nombre, yo te voy a decir, de los que yo conozco, por ejemplo, Aguilar, el doctor Antonio Aguilar, creo que es que ha sido ahí, ha trabajado en la Procuraduría desde que estaba Fonseca, y conoce y sabe el manejo de adentro, él sabe y ha estado ahí, y es el defensor que ha ido a los lugares y todo, tiene una experiencia grandísima, Aguilar. También está el doctor Hugo Mata, o sea, que tiene una experiencia también grande en derecho. O sea, yo creo que hay personalidades que las tienen, pero lo básico es entender que como han cambiado los tiempos, este nuevo procurador de derechos humanos tiene que tener valentía y los pantalones bien puestos para enfrentar al poder. ¿Y cuál es el poder? Por ejemplo, va a defender los derechos del migrante, va a enfrentar al Ejecutivo y lo va a enfrentar, ¿verdad? Y que no le tiemble nada cuando vengan esos troles y cuando vengan las críticas, y lo agarre esa jauría y lo agarren las críticas, que tenga valor. El derecho al agua, ¿verdad? Ese montón de comunidades que están incluso protestando. Hay 12 parroquias aquí en Valle Ángel que el obispo las ha fortalecido y les ha dicho y van a defender para que no se haga esa construcción ahí en las faldas del volcán. Entonces, si el procurador tiene que ponerse del lado de la población, del lado del pueblo. Bueno, hay un montón de cosas, pero básicamente es conocimiento, valentía y decisión. Ese es básicamente el que tiene que tener ese procurador. O sea, hay gente ahí para escoger. Yo no sé, los diputados se enredan pues sí, en sus intereses. Ese es el problema. Pero hay que entonces demandar a los diputados para que sentarles un precedente y la población lo haga. Pero dijiste el nombre Víctor Hugo, es alguien que sí, tiene los conocimientos
tiene experiencia Víctor Hugo política, Mata, además, claro, sí. claro. Y es alguien con carácter. Carácter, Y sí. no tiene ni que yo le No, conozca información también, tiene buena pasado, cosas por el estilo. No, es una persona que se ha manejado en su profesión, es un buen abogado. Sí. Entonces, ahí tienes un ejemplo de alguien igual que otros, pero yo él porque lo conozco desde hace muchos años. Una persona que perfectamente pudiera cubrir el cargo. Pero bueno, pediste nombres. Sí, sí. Hay algo que hay que resaltar. Yo creo que el procurador tiene que estar del lado de la legalidad de este país, del lado de la ley, Del lado de la verdad. de la Julio. verdad. La verdad es Sí, exacto. aquí depende del cristal con que quieras ver. Con solo que los funcionarios cumplieran la mitad de lo que la ley le faculte, este problema no había razón de Sí, no, ser. pero yo El te... tema es que no lo hacen así. Pero mira, cada Julio, uno lo interpreta y lo aplica según él cree que lo debe de hacer. Entonces no. Es que Pero aquí, yo lo de mira, la ley, ya aquí, terminando, sí. aquí, Julio, debería de haber el mandato revocatorio, hombre. Exacto, pero no hay. Es decir, que la gente, cuando un funcionario no está cumpliendo, pueda constitucionalmente pedir la revocatoria del mandato de esa persona, es decir, la destitución. Eso debería de ser. ¿Por qué? Porque también puede haber procuradores de derechos humanos que no cumpliendo con su deber estén avalando los abusos del Exacto. poder público. O callando. Ese es el problema. No solo que no cumpla, sino que avale los abusos del poder público. Tengo que hacer un corte comercial, Sí. vamos Vaya, está a bien. retomar el tema en el siguiente bloque para que ahondemos y ya vayamos sellando este tema y luego avancemos con el tema de las reformas electorales y la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, eso cuando regrese. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vamos a monitorear cómo está el tráfico en el Gran San Salvador y estas son imágenes que nos están llegando desde el sector del Boulevard de los Héroes, específicamente esto es frente a Metrosur. Vemos a esta hora de la mañana, 7:02, pues podemos decir de que hay un tráfico relativamente fluido, ¿verdad? La entrada a San Salvador por lo general lo que se pone un poco más difícil. Y ahora vamos a la Jerusalén Norte, ahí sí está un poco complicado, precisamente la entrada a San Salvador es la que está casi a vuelta de rueda. Este es el tráfico que usted va a encontrar a esta hora de la mañana. Recuérdelo si aún tiene que salir, ¿verdad? Esto es lo que se va a encontrar en el Gran San Salvador. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Seguimos realizando el análisis de la semana con este selecto grupo de panelistas y hablando sobre precisamente esta falta de acuerdo en la elección del procurador o procuradora de derechos humanos, y valga también señalar de que la actual procuradora, quien llega hasta el día de mañana, pues ya no parece que no pasó el último filtro. Y eso indicaría de que la gestión de ella pues no ha sido satisfactoria. Una funcionaria que estuvo involucrada en una serie de críticas, escándalos, desde despidos hasta críticas sobre la contratación de una supuesta contratación de sus familiares. Entonces, estos fueron algunos de los temas que la metieron en una serie de controversias. Pero bueno, Walter, sí, no, es que yo quería hacer una precisión en el caso de lo que mencionó Julio, que Julio hablaba de que tenía que apegarse a la legalidad.
Y yo diría que es algo más que eso, porque la legalidad, en todo caso, hay una frase popular que dice: echa la ley, echa la trampa. Pero yo te pongo el ejemplo ahorita del derecho al agua. Digamos, es legal, las constructoras tienen los permisos medioambientales porque los consiguieron por alguna manera, alguna razón, están en la ley. Son dueños del terreno, ya notificaron, tienen todos los permisos de la alcaldía, están en la legalidad. Sí, no, o sea, esto de la legalidad, Julio, es bien relativo. Entonces el procurador de derechos humanos debe de apegarse a la defensa del derecho humano, más allá también incluso de la legalidad. Te puse solo ese ejemplo, pero te puedo poner otros, el derecho de los migrantes. ¿Dónde está? Yo he visto como que más bien defendemos los derechos de Trump, no lo de los migrantes. O sea, Trump aquí nos impone una patrulla y corremos a hacerla, y no somos país seguro porque a saber por qué. Mira México cómo le doblaron el brazo también. O sea, 1.000 millones de dólares diarios, claro, señor. Entonces, ¿dónde están los derechos? La legalidad, ¿dónde está? Por eso te decía, relativo. Y perdona, yo sé que eres abogado de la República, pero así es la cosa. Es que mira, el Estado de Derecho, eso es. Si es que vos no olvidate de que vas a hacer lo que vos querés hacer como funcionario. No, hay un principio de legalidad. No lo digo yo. No les gusta la Constitución, cambien el nombre. Pero si mientras esté esta Constitución, todos los funcionarios, todos de cualquier orden, que juraron cumplir la Constitución, la literalidad de la Constitución. Y ahí hay uno en el artículo 86 de la Constitución, que los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente le da la ley. Sí, yo no estoy diciendo que estoy en contra de la ley, te digo que el procurador tiene que ir más allá de la legalidad. Eso es lo que yo te estoy planteando. No vayas a creer que yo estoy dinamitando aquí la... Tienen los permisos, en el caso que por supuesto, si tienen los permisos, están autorizados. ¿Cómo los obtuvieron? Bueno, investiguen, y si no es así, revóquenlo. Declaren lesivo el acto en el caso del gobierno, pero no podemos argumentar, por lo menos este servidor siempre va a pelear ese principio. Nosotros debemos de defender principios. ¿Y cómo lo va a revocar la población? Con el apoyo del derechos humanos. Correcto. Si hay algo ilegal en la obtención, revóquenlo y procesen al funcionario por haber dado algo. Pero no podemos anteponer. Y esa es la tarea del procurador. Claro. Exacto, que llegue al fondo porque se dieron, si fue ilegal o no fue ilegal. A eso es lo que yo me refería en cuanto a la legalidad, porque bajo el argumento de que vamos a interpretar, que vamos a creer, podemos romper. El Estado de Derecho significa derechos y obligaciones para todos, funcionarios y gobernantes. Pero mire, es peor, ¿cuánta gente no está diciendo, ¿y para qué va a respetar la ley? Si la ley la han hecho los de siempre. Entonces, como la han hecho los de siempre, no tiene sentido la ley. El país, el Estado nace hoy. En 100 días, aquí nació el país. Por Dios, no es cierto, hay obligación de respetar el Estado de Derecho. Yo creo que esa también es una responsabilidad del procurador, por lo que implica una cosa como esa, un cambio como ese. Y claro, hay fenómenos preocupantes. 10,000 personas capturadas por maras. Yo me pregunto, ¿cuántos fiscales están a cargo de procesar esa denuncia o señalamiento o captura de la policía para judicializarlo? Eso en 3 meses, un poquito más de 3 meses. Pero sí, pero en la práctica, ¿qué está pasando entonces? Antes tenía un fiscal 200 casos, hoy tiene 500. Más tiene, sí. ¿O más? Es un escándalo. Porque no todos los fiscales se dedican a ese tema, ¿ve? Hay distintas áreas. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a las audiencias y los terminan liberando. ¿Sí? O los soltás o violás los derechos. Es ahí donde entra en acción la Esos son los temas que tienen que ver. Hoy entendés por qué el conflicto en la elección. Porque yo creo que al final, como muy bien lo planteó el doctor Salgado, yo también creí que esta cuestión iba a ser rápida, aquí se iba a poner. Pero en la medida en que se va profundizando y se va tomando conciencia del rol que va a tener que jugar, entonces empiezan a definir los perfiles de quién es el que debería de estar ahí. Si va a ser una persona genoflexa, si va a ser una persona valiente, por el contrario. Y eso hay trayectoria, cada uno tiene su propio currículo. Y viene la parte de la expertise.
al final lo que te quiero decir que la persona que resulte, que todos tienen las cualidades para hacerlo, pero el que resulte tiene que tener claro a dónde va, contra quién se va a enfrentar, y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Lamentablemente en el país, y yo creo que el doctor puso el dedo en la llaga, creo que ya llegó el momento para establecer algunos de los controles constitucionales. Esta Constitución de 1983 yo creo que tiene que ser adecuada a los momentos. Por ejemplo, esa inclusión de la figura que tiene del mandato revocatorio, ¿verdad? No lo contempla la Constitución. Y para lograrmente hay que esperar 6 años. Si pero tiene el derecho a la insurrección. Pero ese derecho tiene derecho del 87 tiene el derecho no, lo que pasa es que sí puede ser interpretado para un lado, para otro. Cuidado con ese tema. Sí. ¿Me entendés? Porque el derecho a la insurrección no es un golpe de Estado. Sino que hasta ahora no se ha ejercido el derecho a la insurrección. Pero yo tengo mis serias dudas en eso. Se han dado golpes de Estado, pero no es derecho de insurrección. ¿Y qué quisieron decir entonces ahí los? Lo que pasa es que el derecho de insurrección se da para separar a aquellos funcionarios del órgano ejecutivo que hayan violado la Constitución, ¿verdad? No solo del órgano ejecutivo. Que hayan violado los derechos. Cualquier funcionario que haya violado los derechos ciudadanos. Es que eso constitucionales. Pero no hay mecanismo. Pero nada más, solo separan y la cosa sigue después. Bueno, ¿verdad? de cualquier forma, todavía tenemos este viernes, ¿verdad? Hay que dar el beneficio de la duda, una oportunidad para poder realmente hacer esa elección en este viernes, y en todo caso todavía le queda el día de mañana, sábado. Lo que pasaría entonces, si no hay acuerdo, el lunes estaríamos sin procurador general y asumiría el adjunto. Sí. Es así, ¿verdad? Así es. No sé si hay adjunto. No sé si hay ¿Cómo no hay adjunto. Hay adjunto, claro. claro, Así sí, sería. Lo que pasa es que hay una discusión, ¿adjunto de quién? ¿Verdad? De las grandes interrogantes, pero por ley, por lógica, si no está el titular, pues el adjunto va a ser el que va a fungir hasta que los señores diputados. Por lo menos por las cosas administrativas. De los pagos, los cheques y todo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí este tema, ¿verdad? Creo que hemos hablado suficiente sobre esto y vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a entrar de lleno a ver sobre cuál va a ser el futuro de estas reformas electorales y los últimos acuerdos del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, sobre el tema de los viáticos se hicieron para atrás después de una serie de críticas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Seguimos con esta edición especial y ahora vamos a hablar de este tema también que tiene bastantes aristas, las reformas electorales que se esperan para los próximos comicios del 2020, que estamos como a 18 meses casi de estas elecciones, ya a la vuelta de la esquina en tiempos electorales. Vamos a empezar con un experto en temas electorales, el ingeniero Jorge Villacorta. ¿Qué opina sobre el panorama, la situación? Esta semana pues vimos una reunión entre del Tribunal Supremo Electoral, presupuestos y todo el impulso de estas reformas. Bueno, el tribunal anterior ya le había presentado a la Comisión Electoral de Asuntos Electorales una serie de reformas que son indispensables. Solo para mencionar algo, no puedo aplicar tecnología a la JRB en el conteo de los votos si no tengo reforma a un artículo del Código Electoral. No es posible que yo pueda tener el equipo electrónico que necesito en la JRB el 28 de febrero, como dice ahora, si no tengo presupuesto. Porque para hacer eso tengo que contratar a la empresa por lo menos 8 meses antes. Un presupuesto adelantado, que es lo que quieren ellos. Lo que se llama crédito presupuesto. Si no lo tengo, no puedo contratar a nadie
porque no tengo crédito presupuesto. Las máquinas esas o los equipos que voy a necesitar en la JRB no están en el mercado, no están en un supermercado, ni están en una ferretería. Se mandan a hacer. Construir eso tarda por lo menos 8 meses, pero además tengo que entrenar a los técnicos que van a hacer eso y tengo que entrenar a los JRB que van a estar ahí. Eso implica darles de comer, eso implica transporte. ¿Cómo voy a hacer eso si no puedo contratar con previa antelación? ¿Me explico? Entonces necesito crédito presupuesto. Eso implica reformar normativa para que en el presupuesto de la nación esté eso. Esto estoy hablando generalidades, pero allí hay que hacer una serie de reformas legales para no volver a caer en el desastre que fue la elección de diputados anterior, que trajo como consecuencia ese desastre el desprestigio de la institución, el desprestigio del sistema electoral nuestro y por consiguiente desprestigio de los partidos políticos y sus diputados. Por la complejidad este tipo de elecciones, pues son 3. Es sumamente complejo. Esta vez son 3 y van a seguir siendo el voto cruzado, es decir, que la gente va a poder partir el voto, fíjate. Entonces vos vas a ser diputado por 37.423.70 votos. ¿Y esos .70 qué es? Decime si no es un problema eso. ¿Y cómo haces para contar eso en la mesa? Pones un papel y vas con rayitas. 1, 2, 3, 4, 5. Solo contar eso es un dolor de cabeza. Bueno, y vas a hacer eso en este momento, después de haber pasado ese desastre que fue demostrado. Entonces, ¿cómo no podés entender que tenés que hacer reformas electorales para facilitar que el día 28 del 21 no sea otro desastre y otro desprestigio más para un organismo que ha demostrado que hace un buen trabajo su personal, independientemente de los magistrados? Ahí hay personal técnico capaz que lo ha demostrado. Sí, pero si no tiene los recursos mínimos y decisiones, no lo puede hacer. Yo creo que las reformas que planteó el tribunal deberían de ser pronto aprobados. Yo creo que la Comisión Electoral tiene que estar ya a estas alturas consciente de esa tormenta perfecta que puede tener el 28 de febrero. Julio. Bueno, mira, yo creo que el anterior tribunal ni era tribunal porque nunca actuó colegiadamente, siempre había un 4, 3, 2, y mucho menos Supremo Electoral. ¿Por qué digo esto? Porque frente a esa pasividad que se tuvo, le marcaron el paso. Los partidos políticos no hicieron las reformas que debieron de haber hecho en su momento. ¿Qué forzó eso? A que interpusieran recursos ante la Sala Constitucional y les vinieran a cambiar reglas del juego a 2 meses de elección, como fue el caso del voto cruzado, donde no estaba preparado para dar un mandato. Entonces, si este tribunal que va entrando, y que por cierto entraron mal, ¿verdad?, con esta cuestión que pidieron, ¿verdad?, creo que debían de tener un poquito más de cabeza. Gastos de representación. El dinero de aumento y todo. No lo debieron haber planteado de esa manera. Se echaron para atrás, pero al menos rectificaron. Pues sí, pero ojo, rectificó un magistrado. ¿Qué es lo que digo cuando es como tribunal? Que el tribunal como tal debieron de haber, así como lo llegaron a proponer que estaban todos, hubieran dicho, mire, hemos hecho un análisis y retrocedemos, para que sea que es órgano colegiado, no es la posición de un magistrado. La señora presidenta, ella es presidenta del tribunal, no es el jefe de los otros magistrados. Pero bueno, esa es cuestión de que ellos van a tratar de responder. Hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y sobre todo porque hay gente con mucha experiencia política ahí. Pero sobre la reforma, yo quiero resaltar una, porque hay varias, y comparto en el tema de presupuesto. Pero hay una reforma que es la depuración del padrón electoral, porque no ejerció su voto el ciudadano en las últimas 3 elecciones. Sí, que quieren castigarlo. Pero mira, esa es una discusión un poco. Creo que la depuración es básica, sí, porque ahí todavía siguen votando muertos. Hay un montón de gente que ya falleció y sigue apareciendo. Eso es necesario hacer, es indispensable. Sí, pero lo que no puedes es limitarle al ciudadano que por el hecho de no haber ejercido su derecho al voto, lo voy a quitar.
¿Si a cuenta de qué? Si eso es un derecho constitucional, hombre. Que ninguna autoridad me puede violar un derecho. No es un derecho que uno lo puede ejercer o no. Claro. Bueno, ese es el punto. ¿Sí? El tribunal debería a esas personas que no han votado, mandarles una nota o lo que sea, pero pidiendo no su decisión. Pues Y si él dice, mire, no me interesa o no contesta, Sáquenme. le doy Sáquenme 90 de ahí. días para que conteste, no contestó, doy por hecho que no le importa. Pero no me puede Entonces borrar pero no le puedo quitar el derecho a ejercer automáticamente. el Tengo que sufragio. consultarle y debes tener su expresión, porque tú tienes razón, es un derecho y es un deber, pero puedo decir no No lo voto, puedo hacer. No lo porque quiero no ejercer. votar es una forma de votar. Cuando vos anulás el voto, Sí. o simplemente echás depositas en blanco. ¿Cuál es el problema? Mira, Pues lo mismo es el otro. yo recuerdo que cuando se votaba con cédula de identidad, bueno, estábamos jóvenes en aquella época, uno estaba preocupado porque le sellaran cada vez que votaba, le sellaran la cédula. Porque la guardia te topaba. Porque detenían a una persona, le pedían su exigía, cédula lo exigía y la no guardia. estaba que había votado, Sí. ahí le ponían una multa. Entonces, Con suerte. pero Con suerte, no porque te amarraban los de dulces. pero no permitirle votar, eso no se puede. Eso no se ¿De puede. dónde habrá salido No sé. esa No propuesta? sé. ¿Cuál es la Hay que intencionalidad de esa diferenciar. propuesta? Algunos dicen que es afectar a los salvadoreños que están en Estados Unidos, Mira, que no vienen, que no les interesa. no es eso. Primero, mira, hay que diferenciar. Bueno, ¿los querés hacer llegar o es en contra del ejercicio del sufragio? Porque yo voy el día de la elección y está en mí si voto, anulo o me abstengo. Ese derecho no se lo puede limitar por una ley secundaria. Jamás la ley secundaria puede privar sobre la Constitución. Si lo que se quiere es depurar o que la cuestión sea obligatoria, pues hay formas. Lo que pasa es que hoy tenemos el carnet y lo que Quirio planteaba era la cédula, ¿verdad? Claro. De una forma coerciva. Porque ¿vos crees que la gente iba a votar para elegir de su...? No, iba porque si sabía que lo paraba la guardia, con suerte, ¿verdad? Le ponía multas si es que no se lo jalaban. Entonces iba por la obligatoriedad del documento, ¿verdad? Del ejercicio. Mira, yo lo que veo aquí es una profunda contradicción. Mira, estamos ya en la famosa esta era de las tecnologías, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos adaptando. Las reformas electorales son necesarias, pero adaptarla a esa nueva realidad. Digamos, yo creo que tiene que llegar un momento en que nosotros podamos votar desde nuestro aparato. Creo que hay que ir en ese avance. Claro, es una nueva autopista, digamos, autopista cibernética. Claro, el proceso electoral nuestro sería como un carro. Ni en Estados Unidos sería se como hace un así. carro. Ah, no, pero en Estados Unidos No, electrónicamente. pero no se hace así. Sí, pero hay una hoja que automáticamente te lo contabiliza, automáticamente. Pero no se hace Pero así entonces, por celular. No, todavía no, pero hacia allá va la sociedad, doctor. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el proceso electoral no es, digamos, viéndolo en un conjunto, si no pueden ni depurar los muertos, ¿verdad? Es decir, que sería tan sencillo como que en los primeros 5 días de cada mes, cada alcaldía Fíjese que no envíe un pueden reporte. depurar los muertos y quieren depurar a los vivos. Exactamente, a eso voy. Esa es la enorme contradicción. Entonces, ese carro viejo, que es nuestro proceso electoral, que no puede hacer una cosa tan sencilla como que las alcaldías envíen, ¿verdad? Las notas de defunción y haya un procedimiento de un par de digitadores actualizando eso sería tan sencillo, fíjate, borrar los muertos y tener un padrón electoral Para nuevo. la gente se ve sencillo. No, pero no es una honda complicación ahora en estos tiempos. Entonces, pensar, digamos, en actualizar un proceso electoral en la nueva modernidad, si todavía no hemos ni actualizado esto, parte un poco es mi lógica. Y eso incluye también un proceso de percepción de la importancia de la gente en este nuevo, digamos, modelo de democracia donde la participación ciudadana es importante para decidir el futuro. Entonces, evitar fraudes, evitar lograr mayor participación, hacia esa búsqueda vamos. Pero yo creo que las reformas tienen que estar ubicadas en tanto nuestra propia realidad. O sea, reformas para hacer esa limpieza del padrón, reformas para tener una mayor participación o reformas para que haya mayor representatividad de los diputados, hacerlas tal vez por corregimientos o por zonas más pequeñas, pero buscar una reforma como más práctica a nuestra propia realidad, algo así creo yo. Muy bien, bueno, y ahora qué decir cuando estemos hablando ahora de la otra reforma que también se está pidiendo
como es la del voto de los salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Que también ya es difícil ahí con el algunos temas. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿verdad? Vamos a hablar en el siguiente bloque, vamos a hacer un corte comercial, pero antes quiero invitarlos a que no se pierda este sábado en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego a las 7 de la mañana. En la primera parte del programa se va a conversar con la Fundación Los Poetas del Bien, un proyecto que a través de las letras pues está llevando ayuda a los más necesitados, interesante. Y sobre el lanzamiento del libro Sin Manos a la Obra, así se llama este libro del periodista Julio Rodríguez. También en la segunda parte nos va a acompañar Guillermo Asbun, quien es presidente del CIFCO, para conversar sobre el Dance Fest. Es el 2019, el Dance Fest 2019 y los proyectos de CIFCO para este año. Este Dance Fest es un evento de jóvenes bailando, coreografías, es algo de prevención también de la violencia. Recuerde, la cita es este sábado a las 7 de la mañana por 107 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, aquí tras bambalinas ya comenzó la discusión sobre el tema del voto, esa reforma que se ha propuesto del voto de los salvadoreños en el exterior, que sí ellos pueden votar para elecciones presidenciales, pero no así para alcaldes y diputados y para el Parlamento Centroamericano. Ingeniero Villacorta, ¿cuáles son las interrogantes de las que estamos hablando, lo que esto llama? Primero, que en diputados se vota por circunscripciones electorales que están establecidas en la ley. La Constitución por departamento dice que debe existir, pero no son constitucionales, se puede cambiar. Sí, pero la decisión es evidente que se refiere a circunscripciones, había que crear una circunscripción en el exterior. Eso implicaría revisar constitucionalmente si eso tiene sentido o no. Pero además, cuando a mí me dicen que solicitan que sean 5 curules nuevos, ¿y por qué 5? ¿Cuál es la población que van a representar? Y si son 3, bueno, ¿y si por qué no 3? ¿Por qué no 10? Entre 2.5 y 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Por eso. Pero estos 5 representan a esta cantidad de salvadoreños. Pero esa cifra que has dicho es supuesta. Sí, dime no dónde, es confirmado. Dime no dónde hay está. Ningún censo. Entonces, claro, tampoco en nuestro país hay un censo porque no se ha querido hacer. Entonces, tenés una situación sumamente preocupante. Además, ese diputado que elijas, tiene que ser por una circunscripción, o si es por Santana o por San Miguel, como sea, esa persona tiene que tener arraigo ahí y va a venir, va a vivir aquí o va a vivir allá en Washington, donde vive ahora. Hay una serie de sobre hechos. Eso solo quiero apuntar de que yo le hice un reportaje para Telemundo a uno de los diputados, ¿verdad? Que es un diputado suplente, William Pineda, que él vive en Estados Unidos, vive en Colorado y vive acá en El Salvador. Entonces está pimponeando, como decimos, ¿verdad? Tiene que vivir allá, cumplir con las leyes y estar presente en Estados Unidos, y tiene que venir acá a cumplir también con los compromisos del sector que representa. Digo, como antecedente. Es diputado suplente él. Es diputado suplente. No, yo nada más finalizar. Sí. Como lo han puesto de moda, que uno tiene que, si quiere estar sin que le caigan encima troles y carajadas, debe decir que sea todo. Definitivamente, perdónenme, a mí no me parece, y creo que algunos, lo que estamos diciendo no es en contra de la población salvadoreña que está allá y que es quien tiene 5 o 6 millones, 1.000 millones de dólares que hacen que este país exista. Yo no estamos con eso. Lo que estamos señalando es el fenómeno, lo que implica legal y convenientemente la forma de hacerlo, de la presencia de salvadoreños en el exterior y reflejándose en el poder nacional. En ese sentido igual, yo creo que debe revisarse toda la legislación interna para poderle darle representatividad
a toda esa masa nuestra, a todos nuestros hermanos allá, que son los que mantienen este país con toda esa literalidad. Creo que hay que buscar el mecanismo para que tenga representatividad aquí, porque hay valladares, no solo constitucionales, sino legales, en el sentido de que la base, dijéramos, para establecer las circunscripciones son los censos poblacionales. Entonces creo que hay que hacer un estudio más profundo. Por lo tanto, sí comparto totalmente que tiene que haber una representatividad. Pero habrá tiempo para hacer esto, problema. Porque yo creo que ya estamos contratiempo. El tema es que cada vez va avanzando. Ya fijaron las elecciones para el 28 de febrero, y es lógico, te parece decir, bueno, un año en materia electoral corre tanto. Quiero terminar con esto. Si al Tribunal Supremo Electoral no se le dota de los recursos económicos que son su principal, dijéramos, columna vertebral, si no se le da las reformas o los instrumentos que les permitan implementar todas las inquietudes, ojalá no les vayan a estar marcando la plana 3 o 4 meses antes de una elección, producto de recursos que interpongan aquellos que... Pero además tienen que revisar la ley del voto en el exterior. ¿Cuál va a ser el rol para facilitar y garantizar que la gente se iba a votar? Porque en este momento no lo tenemos garantizado. ¿Cuál es el rol de la Cancillería? ¿Cómo van a actuar las oficinas de nuestro país allá para facilitarle eso? Hasta ahora no hay una relación. Sí, lo que pasa que se pueda hacer esto. Sí, lo que pasa es que los compañeros los también desde el punto de vista logístico y legal, pero yo creo que hay que verlo desde el punto de vista filosófico. Yo creo que sí hay que darle participación, a establecerlo como un departamento 15, una cosa así. Lo que sucede es que entran un montón de problemas. Por ejemplo, el problema de la indocumentación. Muchos hermanos nuestros allá están indocumentados respecto de Estados Unidos. Entonces, no hay que usar ilegales, no, sino indocumentados. Entonces, con que ha habido grandes dificultades para que se registren con el famoso permiso del TPS, grandes dificultades, porque como nos han indocumentado, más ahora que hay redadas, más ahora con toda esta política antimigrante del presidente de Estados Unidos. Entonces, claro, hay un montón de bemoles en esto, ¿verdad? Pero la filosofía que debe de estar detrás es darle participación a estos hermanos nuestros que son los que nos envían la remesa, que son sobre las espaldas de quienes está esta economía realmente. Entonces yo sí diría que hay que buscar la forma, y de nuevo vuelvo a la metáfora, es decir, esa gran autopista moderna, ¿verdad? Y todo, y aquí está este carrito todo viejo, que cómo lo arreglamos, cómo lo adaptamos a eso. Entonces aquí está claro que es esa realidad, eso algo nuevo, forzándonos a actualizarnos. Bueno, avancemos en lo que podamos. Mira la historia cómo va, es un proceso. Recuerdo yo cuando el celular te cobraban la llamada al que le hacía y al que le caía, ¿te acuerdas? Que si es muy forzado este proceso, se hace mal. Claro, tienes que hacerlo respetando legalidades, haciendo transformaciones de la Constitución, una nueva ley, etcétera. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que sí hay que darle la posibilidad de que se exprese a través del voto. ¿Cómo? Bueno, tal vez no en estas, pero en las siguientes habrá un paso y hay que ir avanzando. Yo sí creo en lo gradual de la historia. Sí creo en eso. ¿Usted cree que pudiéramos lograr ese voto del exterior en el 2021? Lo que quisiera decir es que no importa, claro, les agradecemos las remesas que mandan, porque por eso vive este país, pero no debería de ser el hecho de que estén mandando las remesas para reconocer que ellos también tienen un derecho como ciudadanos salvadoreños, y el derecho es a ejercer el sufragio, y que nuestras autoridades, llámese Tribunal Supremo Electoral, llámese Gobierno Central con el presupuesto, tienen la obligación de facilitar en la medida de lo posible y dentro de nuestras propias limitaciones ese derecho que ellos se manifiesten a través del voto. Ya hubo en una elección anterior, ya hubo voto en el exterior. No sé, no recuerdo si ha habido voto en el exterior con este gran mamotreto que una paginota grande con el voto cruzado, no lo sé. No, porque solo se vota para la presidencia. Solo voto de presidente. Y de hecho, van 2 elecciones. La participación. No llegaron ni a 5,000 votos, creo yo que ya van 2 elecciones. Es que lo que sucede es que ellos tienen allá que ir a registrarse
E imagino a un consulado o a oficinas del Tribunal Supremo Electoral que no las tiene. Entonces, allá es otra vida. Allá la gente gana por hora, no gana por día ni por mes, gana por hora. Y la gente está trabajando. Y muchas veces las distancias, no muchas veces, son enormes las distancias de ir de un lugar a otro. Y no les queda tiempo para ir a registrarse o a sacar el DUI en el caso de pero ahí es donde el Estado tiene que facilitarle al ciudadano el ejercicio de ese derecho. Cuando hicimos Julio, la ley, por favor, el proyecto de ¿y ley, qué se necesita para ello? Plata, hombre. Claro. El Tribunal Supremo Electoral tiene que tener la plata necesaria. Original Todo redunda en que dinero. hicimos incluía formas electrónicas para ese voto. Lo que pasa es que los partidos políticos, seamos claros, en esa su duda de que qué puede pasar y cuántos irán a votar por mí y cuántos no me conviene, echan a perder todo por la desconfianza. La desconfianza es la que no permite que se aplique tecnología. Bueno, mira, si aquí, perdóname, pareciera que no sé en qué siglo estamos. Ya a estas alturas con la tecnología, si tú podés sacar dinero de tu cuenta allá en Burundi en una máquina, estoy hablando de ¿por qué no vas a poder votar en un país de 20,000 kilómetros cuadrados y 3 millones de votantes? Es ridículo, perdónenme, es ridículo. Bueno, el voto en el exterior existe en un montón de países. En el norte de Europa, los países nórdicos tienen sistemas igual modernos para eso. La gente en Suecia vota por correo, ni siquiera va a asistir, simplemente manda el correo a su voto. Es decir, deberíamos de avanzar en tecnología. Que me perdone, el tribunal que no es un organismo aparte, son los partidos políticos, son los mismos que al mismo tiempo estorban. Estorban la capacitación. Sí, porque yo no quiero que el voto cruzado pegue, porque no me gusta, porque quiero que sea por bandera. Los políticos están entorpeciendo todo esto. Sí, son los responsables al final de esto. El tribunal no es una cosa etérea aparte, son los partidos políticos. Bueno, ellos mismos son el freno. Ellos mismos son el freno. Mira la forma de elección. Sí. De elección del tribunal. Sí, no, yo creo. Si querés cambiar el juego, tenés que cambiar las reglas del juego. La ley originalmente era otra cosa. Me acuerdo el presidente Funes cuando el 15 de septiembre dijo que su legado era el voto en el exterior. Ya estaba, se había aprobado. Sí, pero le hicieron tantos cambios al proyecto original que, perdonen, yo por lo menos que estuve en lo original, no me hago cargo de ese cipote. Entonces, ¿qué se augura en temas de reformas electorales? ¿Creen ustedes de que hay que ir dando pasitos? Mira, yo creo que hay que ir dando pasos. Hay que ir dando pasos. No podemos negarnos al avance de la historia, al avance de la tecnología. Tenemos que ir dando pasos. El tribunal, ese es otro punto. Sí, claro. Va a aumentar significativamente. Igual te dice es cierto, lo que pasa es que si no entienden que hay que avanzar, aunque sea con paso lento, les van a ir marcando la plana de otra manera. Y te pongo el voto cruzado. ¿A cuánto tiempo emitieron esa resolución? A 2 meses antes de una elección. Movieron el tablero. Entonces, si ya sabes que ya hay antecedentes, que hay líneas jurisprudenciales, creo que es el momento oportuno para empezar a plantear la reforma, discutirla a fondo y llegar a una. Es mejor hacerlo con todo el ropaje y no que se la vengan a imponer a unos 2 o 3 meses antes. ¿Y ustedes estarían por quitar el voto cruzado? No. Yo no. Por optimismo, por seguir. El problema es cómo lo cuentan. La contabilidad es el punto. En la contabilidad. La forma de contar. Sí, ese es el punto. Bueno, entonces, vamos a dejar entonces hasta acá, no sé, algo más. No, que el tema del voto cruzado es que se cruza con el tema de cuando se hicieron los acuerdos de paz. Le dimos todo el poder a los partidos políticos. Entonces, en todo el problema legal vas a encontrar siempre el clavo de que los partidos están ahí. Y en este caso del voto cruzado va en contra, igual que la reforma del 85, que permite que haya diputados no partidarios, que ¿cómo hicieron para hacer esa jugada? Yo todavía no lo entiendo. Pero ves, eso está determinado y la gente debe de entender que son los partidos políticos porque así se construyeron en los acuerdos de paz. Quitamos a las Fuerzas Armadas y las sustituimos por los partidos políticos. Ok, vamos a dejar hasta aquí esta discusión con este tema y cuando regresemos
vamos a darle espacio para que hablemos sobre la reactivación del Consejo Superior del Trabajo. Ya regresamos. Ya no hay tiempo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Seguimos con la última parte de esta interesante entrevista y un tema también importante que es la reactivación del Consejo Superior del Trabajo que se dio precisamente esta semana, después de 6 años de inactividad. Julio. Bueno, mira, yo creo que esta es una de las acciones. Hay que felicitar, digamos, al gobierno por esta acción y específicamente a su ministro de Trabajo. Como tú muy bien lo planteaste, eran 6 años que había estado dormido. Una instancia tan importante en el quehacer. El capital y el trabajo como factores de la producción están constantemente en esa fricción y el gobierno es el árbitro de esa relación. Y yo creo que muchos de los problemas sociales que se puede evitar en esa instancia se pueden dirimir. Por ejemplo, temas como el salario mínimo. El sector obrero o el sector de los trabajadores ha hecho 2 planteamientos muy claros en el Consejo que debería de tomarse seriamente. Uno es la reforma de pensiones, que están demandando de una verdadera reforma de pensiones el sector laboral. Esa instancia es un tema importantísimo y difícil. No solo para ellos, para el país mismo. Difícil, pero ahí está representado los empleadores y los trabajadores. Creo que deben de ocupar. México lo pasó en la década de los 80 y utilizaron la teoría de la flexibilización para lograr acercar posiciones, porque nunca lo vas a tener totalmente de acuerdo, porque por naturaleza esas 2 fuerzas, ¿verdad?, que son los factores de la producción, el capital y el trabajo, están... Siempre hay una tensión. Hay una tensión, pero sí, esa tensión se puede disminuir en función de que de buscar puntos de coincidencia. Por ejemplo, el tema de la huelga. El tema de la huelga en otros países, lejos de parar las labores, lo que hacen es trabajan 3 veces más para meter más stock al patrono, ¿verdad? Pero no dañan la unidad productiva. No dejan de producir. No dejan de producir. Entonces, creo. Y lo último para esto es, ¿cuál es la finalidad en realidad de este consejo? En mi criterio, dijéramos, son 2. Uno es fomentar el diálogo de aquellos problemas sociales, económicos e incluso políticos dentro de lo que es este consejo. Y lo otro es promover la concertación social, que es uno de los detonantes más grandes que puede haber en este país si no se atienden a aquellos problemas que originan. Por lo tanto, creo que una de las medidas políticas que ha tenido este gobierno muy acertada es el hecho no solo de haberlo reactivado, de haber incluido y que el sector empresarial haya querido entrar. Bueno, ahí hay un problema que hay que hablarlo con la verdad, ¿verdad? Reactivarlo, sí. Entonces, preguntémonos por qué se retiró la ANEP del consejo anterior hace 6 años. ¿Por qué se retiró? Se retiró porque la representación laboral sí representaba a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ANEP perdió la correlación del control de ese grupo de trabajadores, porque había un grupo de trabajadores en este consejo que eran plenamente patronales. Entonces, y hay nombres, apellidos, está... ¿Tú crees que esto lo está controlando la ANEP? Pero ese control la ANEP. Claro, y no has visto las declaraciones, no has visto mira, escúchame, mira, el problema es que tenemos aquí es que hay una visión capitalista de la vida que cree que el capital se produce solo con una pata de la mesa, que es el empresario. O sea, la producción de capital tiene varias patas. Una pata es materia prima, el empresario y el trabajador, y juntos mezclan el trabajo. Pero aquí tenemos una visión capitalista que nos hace creer que lo que tú dijiste, flexibilización laboral, esa es una política que surgió de la Escuela Económica de Chicago. ¿Qué es lo que hace? Va en detrimento de los trabajadores, en detrimento de sus pensiones, le ponen por el mismo salario más trabajo, más horas de trabajo, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que ANEP se retiró hace 6 años porque perdió esa correlación. Los trabajadores que eran anuentes a los empresarios, ¿verdad? Entraron unas nuevas delegaciones de trabajadores, que es las que ahora han vuelto. Ahora, estos nuevos representantes, por supuesto, yo escuché los discursos, están en una gran anuencia con el empresario y hay que ver si representan en verdad o no a los trabajadores. Pues sí. Escucha, por ejemplo, los trabajadores del STIS. Le acaban de quitar la credencial, ¿verdad?, a la señora Franco y se la han dado al hijo del señor Hueso. Pero se siguió todo el proceso, no porque ni siquiera ha terminado el tiempo de la señora Franco del STIS. Entonces hay unos procesos ahí en el Ministerio de Trabajo para darle credenciales a otros sindicatos que representan otro tipo de... Yo no lo veo de ese tema. Yo lo que estoy resaltando es que el mecanismo para dirimir estos, para mí es correcto. Y hay que felicitar cuando hay que felicitar, porque se reactivó una instancia. Ahora, ¿cómo van a salir si esos trabajadores son genuflexos? Si esos trabajadores van a decir a Mato, no lo sé. Ahora, hubo un daño durante estos 6 años. Claro, habrá que ver cómo es su comportamiento. No puedo prejuzgar qué es lo que va a hacer. Lo que estoy haciendo es la valoración política de la intención de haberlo rescatado y es correcto. Lo que sucede aquí, Julio, es que los trabajadores están atomizados. Las organizaciones de trabajadores están completamente divididas, están cada quien fue caminando por su lado y no hay una unidad, digamos, granítica de los trabajadores que permita defenderlo. Pero mire, independientemente de eso, yo creo que sí, de veras, es una buena cosa la que se ha hecho. Y hay que felicitar a quien haya que felicitar. Al presidente Bukele, al ministro de Trabajo, a ambos, a quienes haya que felicitar, hay que felicitarlos. ¿Por qué? Porque se ha dado un paso que probablemente va a haber problemas, digamos, de confrontación en el devenir del Consejo. Esa es otra cosa, pero eso se va a ir arreglando poco a poco. Ahora, hay una cosa bien importante. Las relaciones obrero-patronales deben de ser dirimidas por el gobierno, por el Estado, representado por el gobierno, por el Ejecutivo. El ministro de Trabajo pertenece al Ejecutivo. Y hay algo que, independientemente de los problemas que pudiera haber entre sindicatos, la empresa privada se ha sentado la ANEP, la Cámara de Comercio, y eso es bueno. Ahora, también es bueno que se traten ciertos aspectos como las pensiones. Es bueno que se traten ciertos aspectos como el salario mínimo. Es bueno que se traten aspectos como la productividad de este país. Es bueno que se traten aspectos como la materia social que debe imprimirse a la riqueza, al capital y a todos los negocios que hay en el país. Es bueno, pero eso solo se puede lograr si está de acuerdo el capital y el trabajo y si el gobierno es un buen árbitro. Ese es un paso el que se ha dado y felicitamos por ese paso. Yo creo que es muy pronto para aplaudir, fíjate. No, el primer paso. Hay un pronto para aplaudir. Los frutos van a ser cuando se toque en ese consejo el aumento al salario mínimo. Permítame la idea. La idea es que cuando se toque en ese consejo nuevo, ¿verdad?, con esta nueva representación laboral, el aumento al salario mínimo, hay que observar qué responden esos representantes de los trabajadores. Si ellos porque la empresa privada va a decir que no hay condiciones, no sé qué. ¿Qué van a decir los trabajadores? Cuando se toquen las pensiones. Sí, pero no se trata de aplaudir. Ingeniero Villacorta, usted tiene algo que decir al respecto. Fíjate que cuando está uno en una presentación de un tema, en un seminario, y pasa el doctor Julio a dar su exposición, aplaudimos, y no lo hemos escuchado todavía. Pero aplaudimos el hecho de que vaya a exponer sobre un tema en que estamos interesados. En este caso, hoy que estamos hablando de los famosos 100 días, yo creo que hay que reconocer claramente cosas positivas que ha hecho este gobierno y obviamente el presidente de la República. No hay ninguna duda que el control de las cárceles y lo que ahí sucede, qué bueno, ha sido un avance importantísimo. A mí me parece increíble lo que ahí había. Y lo digo que es cierto porque no han dicho nada los funcionarios que estaban ahí. ¿Cómo no han salido a decir que no es cierto? Un ejemplo, no hay duda que reducir el número de asesinatos es bueno. Problemas porque hay desaparecidos. Sí, pero esa parte es positiva. Y creo que aquí
En este caso es uno de los temas más importantes. Social. Con los acuerdos de paz resolvimos y planteamos soluciones al tema político. Y se creó el Consejo Económico Social. El problema es que, si no me equivoco, hubo 2 o 3 reuniones y Armando Calderón se lo acabó. Allí surgió ahora, desde que se construyó el Consejo Superior del Trabajo, era un poco para recuperar esos conceptos, esas relaciones entre trabajadores, empleadores y el Estado como árbitro, pero no es un árbitro pasivo, es un árbitro promotor, gestor, para garantizar el éxito de eso. Mire, pero y ya no solo es sin que usted nos muestre ese libro de las Naciones Unidas, ¿verdad? Para que vayamos cerrando Capital ya. y trabajo es indispensable, pero hay un elemento nuevo ahora, tecnología. Ya no es simplemente capital, ahora tenés que añadir a eso tecnología, si no, no es posible. Y bueno, nada más. Para finalizar, yo estuve en un que nos evento queda poco tiempo, que aplaudimos esto. Resulta de que las Naciones Unidas planteó la necesidad, a pedido del presidente Sánchez, pidió un apoyo para el diálogo y llegar a una agenda. Terminó viniendo Andión después de 2 meses, de 2 años de discusión. Pero lo interesante, yo pensé que se había ido Andión y había muerto esto. Pues fíjense que no. Los partidos políticos han estado reuniéndose, los 5 que tienen representación, con secretarios generales desde agosto del 2018 a mayo del 19, y resulta que han parido, porque así podemos decirlo, un documento interesantísimo sobre 5 grandes problemas. Yo no tenía idea de esto, pero el hecho que en temas... Agenda interpartidaria para la nación se llama. En momentos electorales, los 5 partidos se hayan puesto y trabajado. 70% de la población. Bueno, pero a lo que te llevo es que los diálogos sirven siempre y cuando llegan a acuerdos. Por supuesto. Porque bueno, solo dialogar sin acuerdos no sirve de nada. Ingeniero Villacorta, quiero agradecerle, ¿verdad?, también su deferencia por acompañarnos, y a todos el resto de panelistas, muchas gracias. Y bueno, gracias. También agradecerles a ustedes su fiel sintonía. Esperamos de que ya el lunes regresa nuestro compañero Ernesto López, ya recuperado. Para mí ha sido un verdadero placer y un privilegio poderlos acompañar en esta importante entrevista. Pase muy buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.